Ya, vamos a empezar. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Ya vamos a dar 3 minutos más. Ya el que no se conectó, ya, chao. Porque me pidió 5 minutos Helmut y van 15. Bueno, 2 minutos más esperaremos. Tengo bajo mi cargador. Y mi cargador hasta tuyo acá. Todavía. Oye, ¿qué? Te voy a comprar. Mañana vamos a ir a una cena en la noche. No sé, me invitaron. Eh, una visitadora.
ahora sí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de lo que es la enfermedad hemorroidal o hemorroides mal llamada. ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides son estructuras vasculoelásticas que almohadillan el canal anal. ¿Y qué es la enfermedad hemorroidal? Es el prolapso variable de estas estructuras, ¿no? ¿Por qué están compuestas estas estructuras? Por arteriolas venas con comunicaciones arteriovenosas, músculo liso y tejido conectivo y elástico. Fisiológicamente existen tres: lateral izquierda, anterolateral derecha y posterolateral derecha. El deslizamiento hacia abajo de los cojinetes que actúan para asegurar un cierre más efectivo del conducto anal. Estas son las hemorroides. Estas son las arteriolas. Aquí hay hemorroides externas que están por fuera de la línea pectínea y hay hemorroides internas que están por dentro, ¿no? ¿Se acuerdan de la línea pectínea o línea dentada, no? Entonces, eso. Están viendo, ¿no? Sí, doctor. Ya. El drenaje hemorroidal es mixto. Uno es por vía portal y el otro por vía sistémica. En caso de hipertensión portal, se ingurgitará el plexo hemorroidal interno y podrán aparecer varices rectales y no hemorroides, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. La prevalencia alrededor del 5% con un tipo de incidencia entre 45 y 65 años. Espérame un ratito. Yo no puedo ir a la reunión hoy día, tengo un compromiso. Si me libero antes del compromiso, puede ser, pero ¿a qué hora es la reunión también? Factores predisponentes: posición erecta, herencia, incremento de la presión intraabdominal, ¿no? Todo lo que incremente la presión intraabdominal, como ser embarazos, estreñimiento. Aquí dice, el estreñimiento es el factor más comúnmente incriminado. También la diarrea puede formar parte de la presencia, de la forma de presentación clínica. ¿Por qué la diarrea? Porque hay un contacto con los líquidos, con la materia fecal líquida, y esa materia fecal líquida mayormente es alcalina y eso produce irritación y también produce congestión venosa. Forma de presentación clínica: hay la forma de presentación clínica y la aguda, ¿no? La crónica se presenta con rectorragia. ¿Qué es la rectorragia? ¿Se recuerdan? Salida de sangre roja viva por el canal anal, ¿no es? Esta, ¿cómo sé que es hemorroides? Se presenta luego de la defecación y mancha el papel, mancha como gotas de agua, no como estrías de sangre. ¿Ya? O riega la deposición, vas a ver en la taza como si les hubiera echado chorros de sangre. Otros síntomas también que se producen son prurito, disconfort, ensuciamiento y escape mucoso. El dolor es el síntoma de una crisis hemorroidal aguda o una patología asociada.
¿ya? Y aquí viene la sintomatología aguda de la trombosis hemorroidal externa. La trombosis no es más que la presencia de coágulos a nivel del plexo hemorroidal externo, ¿no? Y esto está después de la línea pectínea, hacia afuera, ¿no? Este produce un gran dolor de gran intensidad que se produce en los 2 a 3 primeros días. A la exploración vas a ver una zona violácea, indurada y dolorosa al tacto. Mayormente cuando viene un paciente con trombosis hemorroidal, vos a la inspección, al separar los glúteos para ver la región anal, ya ves el prolapso de este paquete y lo ves violáceo y tenso. Entonces, hacer un tacto sobre eso que ya duele no sería correcto. Y esto hay que hacer un drenaje urgente. Esto se convierte en una urgencia. El prolapso hemorroidal trombosado, que consiste en la trombosis a nivel de los vasos hemorroidales internos, estos se edematizan y quedan prolapsadas y exteriorizadas, siendo irreductibles y muy dolorosas. A la exploración hay marcado edema de los componentes externos e internos. El prolapso hemorroidal es cuando salen las hemorroides internas. ¿Cuáles son las hemorroides internas? Las que están por delante de la línea pectínea o esta línea dentada, ¿no? La vieron, ¿no? Estos muchas veces son irreductibles y también se convierte en una cirugía de emergencia. ¿Por qué? Porque está prolapsado y hacia afuera, ya está trombosado, se puede gangrenar, necrosar y se puede complicar el paciente. La valoración clínica se hace mediante la exploración. Bueno, una buena anamnesis antes, siempre, pero lo más importante es la exploración, ¿no? Antes del tacto rectal, anoscopía, rectosigmoidoscopía y enema de varios mayores de 40 años, que no llegamos tanto a eso, sino directamente, sino directamente, sino directamente al, a la inspección. Que es lo más factible. El prolapso mucoso rectal se confunde a menudo con hemorroides, ¿no? Se ve mucosa, hay vasos, todo. Una adecuada exploración clínica permitirá un diagnóstico adecuado. Esta es una de las patologías más fáciles de diagnosticar, ¿no? Ustedes agarran y hacen una buena exploración y más la sintomatología que tiene el paciente. Entonces, a veces solamente con mirar o con meter el dedo ya está, ya tenés el diagnóstico, ¿no? Entonces, no hay dónde perderse aquí. Y esta se clasifica en grados. Son 4 grados. Uno, el prolapso, donde no tiene, y la sintomatología rectorragia. Y la rectorragia, ¿cómo es? Es agoteo o enchiguete y mancha el papel como gota. 2, se prolapsa al defecar y se reduce sola espontáneamente. La sintomatología es prolapso, rectorragia y disconfort moderado. Cuando hay mucosa fuera del canal anal, esto humedece y eso produce el desconfort. El grado 3, al defecar y a veces de modo espontáneo, requiere reducción manual, ¿no? El prolapso, la rectorragia, disconfort, ensuciamiento, secreciones y prurito ocasional son las sintomatologías del grado 3.
Y el grado 4 es persistente y no se puede reducir el prolapso. Va a haber retrorragia, dolor, trombosis, ensuciamiento y secreción. Si se dan cuenta, a partir de la segunda a la cuarta es la misma. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? O sea, ¿de qué nos sirve esa clasificación? Nos sirve para ver qué tratamiento se va a hacer, qué tipo de tratamiento, porque hay un montón de técnicas para tratar la enfermedad hemorroidal, tanto clínica como quirúrgica. ¿Y cuál es más efectiva? ¿En qué grados voy a operar? ¿No? En grado 1 y 2 el tratamiento es médico. En grado 3 y 4 el tratamiento puede llegar a ser quirúrgico, ¿no? Está desde la exéresis del paquete vascular que está prolapsado hasta la ligadura con bandas, ¿no? Y el grado 1 y 2 con crema, a veces corticoides. Y aquí viene el tratamiento. En el tratamiento, como les dije anteriormente en la anterior clase, se viene en base a tratar qué es lo que está produciendo las hemorroides. Si la hemorroide lo está produciendo el aumento de la presión intraabdominal, como vimos al inicio por el estreñimiento, por ejemplo, entonces, ¿qué tratamiento creen que vamos a hacer? Medidas higiénico-dietéticas. ¿Y cuáles son esas medidas higiénico-dietéticas? La incrementación de fibra en la dieta. ¿Cuánto de fibra le vamos a dar? 20 a 30 gramos día, ¿no? ¿Cuánto de líquido el paciente tiene que tomar como mínimo? 2 a 2.5 litros día. ¿Qué otras medidas hay que tomar? Actividad física, horarios de defecación, la posición para defecar, ¿no? Cosas importantes. Y dentro de las medidas higiénico-dietéticas en estos pacientes, perdón. Sí, señor. Adelante. Dentro de estas medidas higiénico-dietéticas en estos pacientes con hemorroides, de aquí en adelante todas las lesiones a nivel de margen anal se hacen en base a baños de asiento con manzanilla, ¿no? El libro dice baño de asiento con agua tibia, pero acá tenemos nosotros lo que se llama manzanilla, que es excelente antiinflamatorio. También hay que restringirla, entra dentro de las medidas higiénico-dietéticas, tanto en hemorroides como en las demás enfermedades, la restricción de alimentos o bebidas irritantes como la cafeína, picante, chocolate, los ácidos, alimentos ácidos. Se utilizan cremas y pomadas para disminuir la clínica en los casos agudos y disminuir el edema y la inflamación. Ayudan bastante. Y cómo mejorar la circulación a nivel de estos vasos periféricos es con venotónico. Se utiliza medicamentos para mejorar el flujo venoso. ¿Qué tratamiento podemos aplicar en la consulta? Medicación sola o con una serie de modalidades terapéuticas en la propia. Se puede hacer en la consulta la esclerosis. La esclerosis, no sé si han visto, creo que Walter Ferreira en alguna oportunidad trabajó con el doctor Michael Guardia. No sé si él hace esclerosis de varices, pero es el mismo objetivo, ¿no? Hacer endurecer las paredes del vaso para que estas varices no sigan creciendo.
o no se sigan dilatando. Ahí dice fibrosar la submucosa rectal impidiendo el prolapso. Es lo mismo. Se puede emplear el fenol al 5%, no sé si usa fenol, Michael, en aceite de almendras dulces, la química de urea o el letoxisclerol. Fenol es lo que más utilizan. También algunos utilizan hipertrosa. La hipertrosa esclerosa bastante las arañas vasculares. Las molestias son escasas ya que no hay terminales sensitivos en la zona y si se efectúa correctamente no deberá producir ulceración o necrosis de la mucosa. Ojo, hay que saber para qué y cómo y cuándo tratar así. La ligadura con banda elástica, ¿no? Que es uno de los tratamientos menos molestos que existen, ¿no? Porque le colocas la banda y luego cae sola el paquete hemorroidario que está dilatado. Esta es parte de la ligadura de banda, McKinbey. La mucosa rectal por encima de la hemorroide es atraída por un tambor mediante una pinza de atracción y se dispara a continuación una pequeña banda de goma de liga a dicha mucosa. La abraza y ¿qué es lo que hace cuando vos agarras un tejido y lo ligás? ¿Qué pasa? Se cae, se cierra, ¿no? Entonces, el Delurs funciona como aspiración de la mucosa, disminuye el traumatismo al no tener que utilizar instrumental para traccionar de ella. El que más hemos utilizado es el de McKinbey. El número ideal de ligaduras por sesión aparece ser de 2, con lo que consigue la curación de 2 a 3 sesiones, sin producir mucha molestia al paciente. Si existe un verdadero dolor, hay que pensar que se colocó muy baja la ligadura, en zonas muy sensitivas y por lo tanto se deberá ser retirada inmediatamente empleando un pequeño bisturí o tijera a través del anoscopio. Fotocoagulación con infrarrojo también penetra a nivel submucoso. Hace que se produzca una cauterización por calor y luego una cicatrización de la zona afectada. Esto se puede repetir 3 a 4 semanas en el caso de los otros procedimientos conservadores. Los tratamientos no quirúrgicos ofrecen una mejoría real de los síntomas. Se ha demostrado que tanto para grados 1, 2 y 3, la ligadura con bandas es mejor que la esclerosis. Pero como las molestias son mayores en caso de hemorroides prolapsadas, no se puede utilizar. Y cuando son prolapsadas, un 80-90% de pacientes con ligaduras con bandas, el procedimiento de elección. Por eso es que se hacen varias sesiones. ¿Cuándo se indica la cirugía? En hemorroides grado 3 y 4, sobre todo en aquellos que no hay una alteración en la arquitectura anorrectal, en los que no dio resultado el tratamiento conservador, en aquellos con complicaciones con otras patologías, los tratamientos del tratamiento quirúrgico son eliminar el tejido anormal, con las mismas cicatrices posibles en el canal anal, no interferir con los esfínteres anales y mantener un edificio anal adecuado. Estas son técnicas quirúrgicas, Milligan y Morgan, Ferguson, ¿no?
En esta hay resección del tejido hemorroidal y de la mucosa, ¿no? Antes de eso siempre se hace una sutura del pedículo. A ver, vamos a leerlo. La hemorroidectomía se hace una sutura transfictiva del pedículo hemorroidal y finaliza con la resección de todo el paquete. Cuando están las tres hemorroides, los tres paquetes hemorroidales afectados, solo se trata uno o máximo dos, porque si tratas los tres, le podés producir una estenosis al paciente, ¿ya? Las cirugías de las hemorroides son cirugías muy dolorosas. ¿Cuándo le duele al paciente? Cuando defeca. La técnica de Ferguson está asociada al cierre primario de la mucosa rectal, del canal anal y la piel con un hilo fino, tras preparar colgados y enodermo y mucosa. Yo prefiero siempre Milligan y Morgan. ¿Por qué no Ferguson? Se puede hacer Ferguson, es una buena técnica. Pero muchas veces el hilo se abre, se infecta, te produce un absceso y eso es más trágico para el paciente. Es mejor dejar abierto en cada defecación con la salida de las heces, hace un barrido y limpia. Además que luego de la cirugía entramos con las medidas higiénico-dietéticas y entre las medidas higiénico-dietéticas está el baño de asiento con manzanilla, ¿no? Y ya no uso de papel higiénico, sino ducha higiénica. Hemorroidectomía circunferencial, el procedimiento respeta la integridad de la piel perianal y la mucosa del conducto anal con sus terminaciones sensitivas. Comienza con una incisión en la línea pectínea. Se saca todo el tejido hemorroidal del conducto anal, respetando piel de mucosa y del mismo. Se hacen colgajos y se suturan a la incisión original, dejando tanto la sutura del conducto anal alto y reponiendo en su lugar la original demanda. Igual, ¿ya? Resección con grapadora. Hay unas grapadoras especiales que son casi las mismas que utilizamos en cirugía abierta para hacer resección anastomosis. Y estas tienen como un cono que vos lo cargas, el prolapso hemorroidario. Mayormente es para las hemorroides que están prolapsadas. Y lo cargas, lo pegas, lo unís. Y esta grapa y corta, ¿no? Entonces, ayuda bastante porque mejora el flujo, no lesiona estructuras sensitivas y se preserva mejor la continencia y no conducción a estenosis. Trombosis hemorroidal externa, hay que hacer la excisión quirúrgica. Hay que hacer la excisión quirúrgica de la hemorroide trombosada. Se puede hacer el drenaje, pero puede volver a recidivar, volver a formar trombos. Esta puede ser ambulatoria, con anestesia local. No debe hacerse incisión simple y extracción del trombo, ya que la trombosis es múltiple y además los bordes de la herida se pueden coaptar. Prolapso hemorroidal trombosado, el tratamiento es hemorroidectomía quirúrgica de urgencia. Esto te mejora rápidamente la sintomatología y también se puede prevenir recidiva.
Se utiliza hialuronidasa para reabsorber el edema, ¿no? También los puentes mucocutáneos. En caso de ser más leve, puede reducirse el prolapso con aplicación directa de azúcar sobre la mucosa o con infiltración de hialuronidasa más anestésico local y posteriormente efectuar ligaduras elásticas para prevenir residuo del prolapso. Hemorragia como complicaciones postoperatorias, dolor, a largo plazo y a mediano, estenosis. La ectropión no es más que el ano húmedo que se ve cuando se efectúa una inadecuada sutura. Es mal llamada deformidad o ano de Winterhart. Requiere de una resolución exéresis de la mucosa prolapsada con suturas de flaps cutáneos de la mucosa rectal a nivel del canal para impedir exteriorización. Es incómodo porque te produce bastante prurito y disconfort. Incontinencia, que esto se produce cuando vos llegás hasta la mucosa para sacar tanto la almohadilla prolapsada o la almohadilla dilatada y llegás hasta el esfínter anal. Y repliegues cutáneos o skin tags, ¿no? Estos se presentan en las primeras semanas y suelen resolverse espontáneamente. ¿Qué es lo malo de esto? Que igual te produce disconfort, ensuciamiento y mucha humedad. En embarazada, puedes identificarse durante el embarazo. La cirugía solo está indicada ante el prolapso estrangulado, muy sintomático. Del mismo modo, la trombosis hemorroidal postparto tiene indicación quirúrgica. El paciente inmunodeprimido también, como ser los oncológicos y con SIDA. En estos casos, el riesgo de complicaciones es más elevado y la cirugía no debe efectuarse a menos que sea imprescindible. En la enfermedad inflamatoria intestinal es evidente que las complicaciones postquirúrgicas son mayores en pacientes con enfermedad de Crohn. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen pregunta, ahorita pasamos al otro tema. Ahorita vamos a ver. Fístulas rectovaginales pasamos, ¿no? El anterior tema. Sí, doctor. Ahora hemorroides. Luego vamos a pasar a fisura anal. ¿Dónde estamos? Aquí. Fisura. Fisura. Doctor, Sí, señora. buenas tardes. Que tenga buenas tardes. Sí, señora. Señorita. Una preguntita, Sí. los medicamentos que dijo que se utilizó en la fase aguda de la hemorroides, Ya. ¿Qué tienen los medicamentos? ¿cuáles eran, doctor? En fase aguda Sí, de nombró creo que hemorroides. uno. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Hola.
Los Hola, que nombró, hola. doctor. Nombré medicamentos en fase aguda de hemorroides. ¿Tú estás segura? Ahorita te digo. Pomada, pomada clínica, en la Sí, doctor. esclerosis. Mayormente, ¿qué tipo de pomadas utilizamos para las hemorroides? Aquí no puse ningún nombre comercial, ni tampoco genérico de medicación. Se pueden utilizar anestésicos, corticoides, ¿no? Después hay otro tipo de medicamentos más naturales, como ser, por ejemplo, los medicamentos que tienen zinc, los medicamentos que tienen, ungüentos, como el alcanfor, como ser, Amanelis, que como es el Emorsan, también venotónicos locales como el Roidil, digamos, ¿no? Esos medicamentos que tienen, ayudan a la dilatación, a la relajación y a mejorar el flujo venoso mediante las paredes de las hemorroides. Esos medicamentos también que tienen óxido de zinc, que tienen hidrocortisona. O sea, hay varias combinaciones. No hay un medicamento que sea de un solo medicamento que te diga, sí, dale, ¿me entendés? Entonces son varias combinaciones. Por eso no puse medicación yo aquí. Cremas y pomadas. Incluso hasta si vos le echás Mentizan, el Mentizan tiene antiinflamatorio. Las cremas con antiinflamatorio, los baños de asiento con manzanilla, ¿no? Sí, para el tratamiento de la esclerosis sí se utiliza el fenol, el etoxiclerol, la hipertrosa, se puede utilizar, ¿no? Eso sí te nombré. Después, corticoides, antiinflamatorio en crema, ¿no? Venotónicos en crema. Ya, doctor, gracias. Eso. Y si quieres nombres comerciales, está el Roidil, está el Emulsan, está el hemorroidil, ¿no? Hay en supositorio, hay en crema. El único que hay venotónico que hay en cápsulas es el Roidil. ¿Tienen alguna otra pregunta? Importante las medidas higiénico-dietéticas, porque si no tratas la causa, después el problema va a seguir. Todos son tratamientos combinados, ¿no?
La diferencia entre uno y otro es que uno tiene anestésico y los otros no. Los otros no tienen. ¿Ya? Sí, doctor. Ya, estaba metiendo a mis gatos. Vamos a pasar al otro tema, que es algo casi parecido. Se llama fisura anal. Esto no hemos avanzado, ¿no? Solo avanzamos fístulas rectovaginales, hemorroides y fisura anal ahora. La fisura anal no es más que una úlcera o pérdida de la sustancia del epitelio escamoso distal a la unión mucocutánea. Generalmente, ¿dónde se presentan? En la línea media posterior. ¿La ven esa imagen? Esa imagen de ahí, esta es la línea pectínea. Estas son las hemorroides internas, las hemorroides externas. Y aquí en el canal anal hay una solución de continuidad de la región mucosa y cutánea porque va hasta afuera. ¿Ya? Y esto aquí en medio se llama ulceración. Este es un problema muy feo para el paciente. ¿Por qué? Porque duele bastante. Produce mucho dolor. ¿Cuándo produce sí dolor? No es todo el tiempo. Cuando el paciente defeca. ¿Por qué produce dolor cuando defeca? Tenemos un esfínter externo, que es de músculo estriado. Y este esfínter actúa, lo controlamos nosotros, actúa cuando nosotros lo controlamos. Entonces, cuando vas y defecás y sentís dolor lancinante, es un dolor lancinante, quemante, ¿no? Sentís como que te estuvieran cortando a nivel de la región anal. Este esfínter se aprieta, hace fuerza, se contrae. Y esta contracción te hace que la dificultad en la defecación. Entonces, ese es el dolor. Si yo les pregunto cómo es el dolor en la fisura anal, dentro de las características clínicas de la fisura anal, ¿cómo se presenta el dolor? Es un dolor intenso tras la defecación, lancinante. En ocasiones hay sangrado, cuando se abre un poco más la fisura o la lesión ulcerada. Y también hay dificultad para la defecación. Pero la dificultad para la defecación es porque el paciente así lo hace porque le duele. ¿Ya? El paciente no quiere entrar al baño por la molestia de dolor. ¿Qué pasó, mijo? Perdón. Vení. Vení. Anda. Ya. ¿Cuál es la etiología de este tipo de lesión? La lesión mecánica puede ser por el paso de las heces duras a través del canal anal. ¿Ven esa imagen? Esta es materia fecal. Si ven el diámetro, a pesar de que toda esta región es elástica, aumenta la elasticidad y rompe, ¿no?
Perdón. Hola, Dani. Buenas tardes. ¿Cómo está, Dani? ¿Qué me dice? Hola, María. ¿Cómo estás, María? Decime. ¿Qué hora es? 5:30. Espera ahorita que le llame para que mande a alguien. Tenía que ir su chofer. ¿Ya? Sí, o si quieren pueden pasar por ahí. ¿Podés pasar por ahí, María? ¿Conocés la plazuela del excombatiente? El patrón, creo que es. ¿El patrón es? El patrón es ahí donde están esos, de taxi, ¿no es? En, al ladito. Ajá, al ladito del radiomóvil. Ahí la vas. Sí, anda de mi parte. Sí, es mi amiga. Anda de mi parte, le decís, soy María, vengo del colegio médico, vengo en nombre del doctor Silva, le decís a ella. Es Ceci, se llama, Ceci Soto. ¿Ya? Ahorita le voy a mandar yo cuánto es todo. Ya, le envío al teléfono de Dani. Ya, le agradezco mucho, María, y va a disculpar. Ya, listo. Chao. Un ratito, por favor. Muy bien. Ya. Entonces, esa dilatación exagerada de la mucosa te produce una lesión. La otra es el estreñimiento o la diarrea, ¿no? Los dos extremos. Por eso es que dentro de las medidas higiénico-dietéticas uno le tiene que explicar al paciente que la materia fecal no tiene que salir dura ni líquida, sino blanda, ¿no? Porque si sale dura, produce una lesión mecánica. Si sale líquida, produce una lesión inflamatoria, ¿ya? Disminución del flujo vascular ocasionado por isquemia. Esto muchas veces se produce cuando haces una cirugía de hemorroidectomía. Como haces una ligadura, entonces producís ese tipo de lesión. Hipertonía esfinteriana también. Se endura el esfínter, la materia fecal sale rompiendo y te produce una fisura anal. También te puede producir los traumatismos externos, el ingreso de algún tipo de material, ya sea biológico o no biológico. ¿Qué quiere decir eso? En algunas personas que practican cierta, ¿cómo les puedo decir para no sonar mal? Cierta actividad sexual. Clasificación. Se clasifican según su etiología y según su evolución. Según su etiología son idiopáticas y secundarias a enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, VIH, enfermedades carcinomatosas, quimioterapia y traumatismo. Estas son las externas. Según su evolución pueden ser agudas y crónicas. Las agudas se resuelven de 4 a 6 semanas. Y las crónicas
Son aquellas que producen síntomas luego de las 6 semanas o cuando existen episodios previos. Los hallazgos físicos como fibras del esfínter anal interno, induración de bordes, hemorroides centinela en ápex de la fisura y apéndice cutáneo externo. Eso es lo que puedes ver en una crónica. Entonces, cuando ya vos ves una hemorroide centinela en ápex o un apéndice cutáneo externo, ya vos tenés que ir dándote la idea de que este paciente tuvo o tiene una fisura anal crónica. ¿Cómo llego al diagnóstico? El paciente viene con mucho dolor. Con eso el paciente pierde el pudor. Vos le explicás que tenés que revisar y todo eso. Como le duele mucho al paciente, no le importa. Entonces, separás suavemente los glúteos y haces tracción del margen anal. Sin necesidad de meter el dedo, porque si le haces un tacto rectal, le vas a producir más dolor. Se evidencia en la línea media posterior en el 90% de los casos. En la mujer la localización más frecuente es la anterior. Las fisuras laterales múltiples hay que sospechar de otras patologías. ¿Como qué patologías vimos? Enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis, traumatismos externos, esas cosas, ¿no? El tacto rectal no siempre es posible por el intenso dolor y no debe insistirse en la realización, lo que le decía al inicio. La colonoscopía debe realizarse en pacientes que presenten mucho sangrado. El sangrado que se presenta en el paciente con fisura anal es un sangrado lineal luego de la limpieza con el papel higiénico. Se ven como estrías de sangre. No se ve como un sangrado en gotas como la hemorroide. El tratamiento en fase aguda, otra vez volvemos a ingesta de fibra 20 a 30, abundante líquido 2 a 2.5, baños de asiento tibio con agua tibia, manzanilla, lo que les dé la gana, analgésicos relacionados o no a relajantes musculares y uso de pomadas anestésicas, ¿no? Casi lo mismo, se dan cuenta el tratamiento de hemorroides con el de fisura anal. Y la crónica, mayormente con tratamiento conservador, cura solo en 30 a 15%. Aquí sí, medicamentos específicos. ¿Para qué? Los nitratos. Los nitratos son para relajar el músculo estriado, la tensión del músculo del esfínter. Bloqueadores de canales de calcio se puede utilizar también. Y la toxina botulínica. Perdón. Entra mi niño. Ya. Toxina botulínica. La toxina botulínica lo que va a hacer es relajar el músculo, ¿no? Lo va a relajar. El tratamiento quirúrgico se trata de una esfinterotomía lateral interna. ¿Qué quiere decir eso? Se hace un colgajo cutáneo y se hace una fisurectomía más esfinterotomía. Se abre, ese es un anoscopio, ¿no? Se hace una pequeña incisión lateral y de ahí con una tijera se va diseccionando hasta llegar al esfínter anal externo. Y eso se llama esfinterotomía. Se corta parcialmente el esfínter y eso te va a disminuir la tensión de esa región, ¿no? Eso es todo de fisura anal. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿en esto hay algún drenaje, algún proceso quirúrgico y cuánto tiempo dura este proceso? El proceso quirúrgico es este. Hay otros que hacen solamente la fisurectomía, ¿no? Sin esfinterotomía. Se saca todo. Lo que pasa es que esa zona ulcerada se hace como una zona crónica y no cierra, ya no y le da
en estos pacientes sí o sí tenés que utilizar nitratos y bloqueadores de canales de calcio para relajar el músculo. Esta esfinterotomía lateral interna, que es este procedimiento aquí donde se corta parcialmente el esfínter, se hace solamente para disminuir presión en esta zona. Porque si hay presión no va a cerrar nunca. ¿Ya? Y el colgajo cutáneo se hace para cerrar la fisura. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace. Mayormente se hace en los pacientes con fisura crónica, que no mejoraron con el tratamiento médico. Ya, doctor, muchas gracias. Tengo un paciente ahora con fisura anal. ¿Qué tratamiento le estoy haciendo? Ahora. Estamos iniciando con tratamiento médico. Le estamos dando corticoide anestésico. Le estamos dando antibiótico porque es una fisura anal aguda. Le hemos indicado los analgésicos con relajantes musculares y le estamos haciendo las medidas higiénico-dietéticas. Si este se convierte en crónico y sigue molestando, intentamos hacer nitratos y bloqueadores de canales de calcio. La toxina botulínica nunca he hecho. Podría orientarme con alguien que tiene más experiencia para utilizar, pero sin nitratos y bloqueadores de calcio. Si no mejora con eso, va a la cirugía. Yo soy cirujano, soy quirúrgico, a mí me gusta operar, pero siempre me gusta darle primero el chance al paciente de tratamiento médico. ¿Ya? Si no resulta ya y no hay otra salida, porque son cirugías, las cirugías de canal anal son las cirugías más dolorosas que hay, por la zona, ¿no? Dígame, doctora. Doctor, buenas tardes, disculpe. ¿Y en un paciente diabético sería el mismo tratamiento o se implementaría algo o se quitaría algo? En un paciente diabético no tiene contraindicación de ninguno de estos medicamentos. No, el cuidado con el paciente diabético sería la infección, nada más. Darle unos buenos antibióticos. ¿Qué antibióticos daría? Porque, ¿qué sale por el canal anal? Materia fecal. ¿Y qué hay adentro de la materia fecal? Bacterias gram negativas, anaerobios, ¿no? Entonces cubriría el amplio espectro de eso para disminuir la probabilidad de infección. Porque una infección de margen anal en un paciente diabético es trágico. Es trágico, ¿por qué? Porque hace fascitis, porque hace absceso, por múltiples razones. Y como no tiene buena circulación, es muy difícil que cure. O sea, que sane rápido. Puede volverse un cuadro séptico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, doctor, gracias. Más o menos, ¿cuándo nos tocaría dar examen? Porque me habían pasado... ¿Por qué todavía seguimos en examen, doctor? ¿Siguen en exámenes? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, oigan! Aquí, comunicado, 1000 felicidades. Dice, se toman en cuenta los cuartos. Solo una semana antes, las fechas tienen que comenzar. El 26 de septiembre, el cierre del sistema para meterse el tercer parcial. Pero ¿y cuándo los cuartos?
Cuartos parciales desde el 3 de octubre hasta el 4 de noviembre. Y del 7 de noviembre al 25 de noviembre los finales. Entonces, cuarto parcial, yo les pediría, si es posible, tomarles el cuarto parcial luego del 10 de octubre. Porque voy a viajar, tengo la Jornada Nacional de Cirugía en Oruro, tierra de amor y del carnaval.